Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto 4 temas muy importantes para entender lo que viene pasando en el mundo. Primero vamos a hablar sobre Argentina, ya que se ha cumplido un año desde que Javier Milei ganó las elecciones y asumió el gobierno. En segundo lugar vamos a hablar de la situación de Ecuador, que hemos hablado varias veces, un estado de emergencia bastante extendido y además también varios problemas energéticos que están teniendo en los últimos meses. En tercer lugar vamos a hablar sobre la situación de la que todo el mundo está hablando, que es lo que viene ocurriendo en Medio Oriente con Siria y las consecuencias que puede tener a nivel geopolítico y a nivel mundial. Y por último vamos a hablar sobre un tema que fue fundamental en el proceso electoral de los Estados Unidos, que es el tema de la inmigración y las consecuencias que va a tener en el cambio de gobierno de Joe Biden a Donald Trump. Pero primero comencemos con el tema de Argentina. Se cumple un año desde que Javier Milei asumió la presidencia y para entender, digamos, lo que ha sido la presidencia de Javier Milei hay que regresar un poco al proceso electoral que hubo en ese momento. Javier Milei como candidato de la Libertad Avanza y recién había incursionado en la política, tenía un periodo como diputado, se enfrentó a Sergio Massa, el candidato del peronismo kirchnerista. Fue una elección bastante complicada, bastante dura, bastante polarizada también, donde al final terminó ganando Javier Milei por un tema clave. Podrían ser dos, que vienen de la mano. Primero, su promesa de una revolución económica, un cambio completamente radical de los últimos 70 años de peronismo en Argentina. Y en segundo lugar, su lucha contra la burocracia estatal, contra lo que él denomina la casta. Él generó una campaña bastante fuerte, bastante revolucionaria en Argentina. Y esa promesa que le hizo a los argentinos tuvo resultados porque la mayoría de argentinos resultó que quería votar por él y lo puso como presidente. Y luego venía el siguiente reto, que era el reto más grande, ¿no? Lograr que esas promesas pudieran hacerse realidad, plasmarlas en un plan de gobierno que tuviera, digamos, el suficiente apoyo político para llevarse a cabo. Y lo que ha venido ocurriendo en el último año es más o menos eso. Él inició con una serie de promesas de austeridad fiscal, reducción del presupuesto, un cambio económico más hacia la libertad y menos hacia la burocracia, atacar, digamos, todas estas políticas tradicionales argentinas que habían llevado a Argentina a una debacle económica casi sin precedentes para ese país. Y lo que hemos visto es precisamente ese cambio. Poco a poco ha ido controlando la inflación, ha ido controlando el déficit fiscal y a la par ha pasado otra cosa que también es bastante rara en los presidentes latinoamericanos. Su aprobación no se estancó, no bajó, sino ha ido subiendo y cada vez más personas entienden que el cambio que prometió era un cambio necesario y que está en camino a hacerlo. Todavía tiene varios retos por delante, no ha logrado llevar a cabo todavía todo su proyecto electoral, recién va un año y todavía se viene el próximo año elecciones en el Parlamento, que eso también va a cambiar un poco la dinámica política. Entonces hay bastante que hablar para hacer el análisis de lo que ha sido el primer año del gobierno de Javier Milei y para eso nos acompaña desde Corrientes, Argentina, el analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes como siempre. Bueno, me gustaría comenzar con la pregunta de rigor. ¿Cuál es la evaluación que haces tú del primer año de Javier Milei? Digamos, ¿qué país recibió y qué país tiene en estos momentos? Bueno, claramente recibió un país explotado en términos económicos y me animaría a decir también en el orden moral. Y de un año a otro, si lo miramos en el punta a punta, los números han sido muy contundentes, ¿no? Con una exigua cantidad de legisladores y con un montón de dificultades políticas en el camino. El presidente Milei ha conseguido un nivel de avance económico absolutamente inesperado, inclusive me animaría a decir para muchos de los propios, ¿no? Pasar de tener una inflación mensual del 25% a tener una inflación del 2,4% hubiera sido absolutamente impensado cuando empezábamos el 2024. Lo propio podríamos decir del riesgo país, que pasó de 2.500 puntos básicos a estos 700 y moneda que tenemos en estas horas. Y la lista sería mucho más larga, ¿no? Porque los logros han sido un montón, y no solamente en el campo económico, porque ha habido reformas relevantes, significativas, que exceden la cuestión de la dinámica económica cotidiana, que ha tenido que ver con el tema de la inseguridad, con la desaparición de los piquetes, la recuperación del orden público, que son aspectos que podríamos anotarlos en la grilla de cuestiones que exceden al ámbito económico. Digo, para aquellos que creen que esto se trata solamente de un cambio de paradigmas en materia de cómo se maneja la macroeconomía y cuál es el futuro del país. Creo que en ese sentido el balance ha sido extremadamente positivo, altamente positivo, y seguramente hay un montón de aspectos sobre los cuales hay que trabajar de aquí en adelante, pero creo que si alguien hubiera planteado hace un año atrás que estaríamos en esta situación, todos hubiéramos estado de acuerdo en que esta es una situación fabulosa y que sería inclusive hasta medio utópico pensar en una solución de alguno de estos problemas en tan poco tiempo, ¿no?
Y justamente sobre el tema económico, porque digamos, ese siempre es el mayor enfoque cuando se habla del gobierno de Javier Milei. Ya luego vamos al tema político. Hacer la comparación cae de cajón, ¿no? A finales del 2023, finales del gobierno peronista, la inflación es de más o menos 25%. Hoy Argentina tiene una inflación de 2.4%. Digamos, ¿qué se ha hecho para que haya este cambio y cuál es el cambio que viven efectivamente en sus vidas diarias los argentinos debido a esta reducción en la inflación? Bueno, la inflación siempre ha sido un problema para las sociedades porque lastima fuertemente el poder de compra, especialmente el poder de compra de los más vulnerables, es decir, de aquellas personas que no tienen la posibilidad de actualizar sus ingresos, como sí podría ser el caso de un comerciante o eventualmente de un profesional de cualquier rama u oficio, que le permite, por supuesto, actualizar sus honorarios y sus ingresos de una manera independiente. Entonces, claramente el impacto más fuerte es sobre los sectores más vulnerables que perciben una mejora significativa en esta cuestión, a pesar del ajuste y de la crisis que hemos tenido en los primeros 6 meses del año, que no se los puede negar, que han sido parte del proceso de desaceleración de la inflación, la reducción del gasto público, el ajuste fiscal, el ordenamiento de las cuentas públicas, ha tenido una consecuencia recesiva en el comienzo del año. Habrá que decir también que la recesión no empezó con el gobierno de Javier Milei, sino que ya veníamos de muchos meses previos en tiempos del peronismo, también con recesión y sin ajuste. Entonces, claramente la inercia de todo aquello que pasó impactó también en parte este 2024, pero para sorpresa de muchos, ya dimos la curva, ya tocamos el punto más bajo de esta grilla y está Argentina hoy en un franco proceso de recuperación. Algunos discutirán que el proceso de recuperación es más lento, que es más rápido, que en algunos sectores se nota más, en otros sectores se nota menos. Lo cierto es que estamos todos hablando de la recuperación y en todo caso discutiendo la magnitud o la velocidad de la recuperación, pero nadie niega que ya salimos de la peor parte del proceso económico de este año, que tiene mucho mérito en el anclaje monetario y fiscal que el gobierno le dio a esta etapa económica, ¿no? No, y especialmente porque, digamos, en términos económicos, digamos, lograr controlar la inflación es muy importante, creo que para cualquier persona que ve temas de economía, pero, digamos, dada la retórica de Javier Milei, seguramente la inflación para él también es un tipo de robo hacia los ingresos de los argentinos. Pero quiero hablarte justamente sobre estos temas porque, digamos, cuando fue la campaña, Javier Milei hizo propuestas bastante duras y normalmente la gente no espera que esas promesas se cumplan. Y lo que ha pasado con Milei es precisamente que la honestidad tal vez es su mayor capital político. Él salió y dijo, no hay dinero, tenemos que hacer los ajustes, y los hizo. Son cambios bastante duros. ¿Cómo han sido tomados en la sociedad argentina estos cambios, digamos, tan profundos que se vienen haciendo durante el último año? Este es el gran cambio de paradigma, Celi. Se ha modificado la lógica de la política, ¿no? A la gente muchas veces lo que necesita es que le digan la verdad, aunque la verdad no sea muy agradable, y eso me parece que es interesante tenerlo en claro, porque significa que la gente es capaz de advertir la necesidad de hacer un proceso de reformas y de ajuste, y ese proceso de reforma y ajuste, aunque sea doloroso, está dispuesto a hacerlo porque el resultado de ese proceso le genera cierto nivel de posibilidades de desarrollo y de cambiar años, décadas, recordemos, de procesos de caída económica, de crisis económica y de crisis moral también. La gente creyó efectivamente que esta vez el ajuste vale la pena, que esta vez el esfuerzo tiene sentido, que esta vez todos van a participar de una u otra manera de ese gran esfuerzo, que también me parece que fue muy valioso, y que no es solamente un sector de la economía la que va a sufrir las consecuencias. La cobertura que ha tenido Javier Milei, digamos, desde los medios más tradicionales, digamos, es bastante mixta, y quiero preguntarte por eso, porque justamente ha salido medios como la BBC a decir que el crecimiento económico de Argentina, que va a ser el más grande de la región, se debe en parte porque Argentina comenzó del peor momento posible, pero también que las medidas de Javier Milei han hecho que no crezca tal vez al ritmo que podía crecer. Hay otros medios también que están diciendo que se está aumentando la pobreza. ¿Tú crees que es preciso decir que ha aumentado la pobreza en el gobierno de Javier Milei? Bueno, hay dos datos muy importantes, ¿no? Si vos mirás el punta a punta, es decir, el final del 2023 contra el final del 2024, estoy absolutamente seguro que los niveles de pobreza de Argentina en fines del 2024 son menores a los de fines del 2023, después de un ajuste, de lo cual tiene un mérito mayor, digamos, ¿no?
De que ha habido un crecimiento de la pobreza en la mitad de este primer año, es cierto. Los indicadores oficiales mostraron un crecimiento de la pobreza a mitad de año, pero también es cierto que el tercer trimestre mostró una recuperación importante y un regreso a cifras más parecidas a las de fines del 2023, y que cuando se publiquen las cifras oficiales de fin del 2024 vamos a encontrar valores de pobreza menores. Siguen siendo elevados, siguen siendo inaceptables en términos de la economía mundial. Son niveles de pobreza que Argentina no debería tener, pero no es cierto que sea mayor la pobreza ahora que en tiempos del gobierno de Alberto Fernández. Y por otro lado, esta cuestión del rebote económico, que es un argumento un poco pobre que se suele plantear en términos económicos, bueno, habrá que recordar primero que Argentina ya tenía un horizonte de caída económica sin Javier Milei en este 2024. En segundo lugar, que el proceso de caída económica estaba previsto en alrededor de 4 puntos y Argentina va a terminar cayendo alrededor de 2,5 puntos o quizás 2 puntos cuando se publiquen las cifras de fin de año, y que la recuperación del año que viene está en el orden de del 5%, además de que también está ya hoy planteado un horizonte de crecimiento para el 2026. Así que mal podría ser un rebote, porque estamos hablando de cifras que nos ponen por arriba de la cifra de origen. Es decir, que es un argumento intelectualmente un poco débil, pero claro, es el argumento que usan muchos que quieren minimizar el impacto de caer de una inflación del 211% anual, como hemos tenido en el 2023, a esta proyectada que hay para el año que viene de alrededor de 20 o 25 puntos en todo el año. Entonces, me parece que minimizar este éxito económico, que no tiene muchos antecedentes en la historia mundial, me parece que sería restarle relevancia a un esfuerzo gigantesco. Con un dato adicional: es difícil encontrar un presidente que haga un ajuste de semejante magnitud, que conserve los niveles de apoyo popular que hoy tiene Javier Milei. Digo, la mayoría de los presidentes que han hecho ajustes y que han tenido que tener este comportamiento económico de controlar las cuentas públicas han terminado con bajísimos niveles de popularidad como producto del ajuste. Acá tenemos un presidente que ajustó, un presidente que consiguió revertir muchos indicadores importantes y que todavía goza de un porcentaje muy parecido al que lo llevó al poder. Y eso me parece que habla a las claras no solamente de los méritos del gobierno, sino también los méritos de una sociedad que ha madurado muchísimo, porque es capaz de comprender que a veces hay que hacer sacrificios en el corto plazo para conseguir una situación de mejora en el mediano plazo. Y quería preguntarte cortito ahí, si es que tú crees que tiene que ver el tema de que a veces se maquillan las cifras, ¿no? Creo que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en algunos gobiernos peronistas, se ha hablado bastante del tema de cifras que no eran, y luego hay funcionarios públicos que han terminado en procesos o en prisión precisamente por maquillar cifras, y que, digamos, haya una honestidad en las cifras que se están publicando tal vez pueda tener que ver con esos resultados. No hay ningún cuestionamiento hoy en Argentina, ni siquiera de la oposición, respecto a que los números estén maquillando. A ver, flaco favor se haría el gobierno en modificar o manipular los números, siendo que en muchos casos hay números que realmente son muy duros, como los números de pobreza, ¿no? Es decir, si realmente quisieran manipular información, no serían estos los resultados que estarían sobre la mesa, y por eso también creo que la oposición no ha recurrido a ese golpe bajo de desconfiar de las cifras. Por otro lado, la percepción ciudadana en la calle está corroborando las cifras de inflación todos los días, y la gente se da cuenta que hay productos que, como nunca en la Argentina, tienen el mismo valor el mes anterior que el mes siguiente. Recordemos que en este país la gente todos los días se encontraba con sorpresas en el supermercado o en cualquier lugar al que iba a comprar, y de pronto se está encontrando con que el precio del mes pasado es el mismo que este mes. Y eso es un hecho en Argentina absolutamente inhabitual, aunque en el mundo eso sea lo normal, ¿no? Y ya saliendo del panorama simplemente de Argentina, sino hacia el mundo, porque Javier Milei es una figura que ha tenido un impacto importante, no solo para la derecha en Argentina y no solo para los argentinos, sino también a nivel internacional. Quería preguntarte, ¿por qué crees que está teniendo este rol tan significativo, digamos, en liderar de cierta forma la derecha latinoamericana y mundial? Eso me parece que tiene mucho que ver con el impacto que ha logrado en términos de la batalla cultural, ¿no? Me parece que ha logrado instalar, más allá de su personalidad y su estilo político, también me parece que ha logrado instalar un montón de temas que en la agenda mundial son relevantes. El tema del déficit fiscal no es un tema de Argentina, es un tema global. Y es un tema que inclusive los países más desarrollados lo sufren, digo, ¿no? Estados Unidos lo tiene, Europa lo tiene. Y eso es lo que llama la atención poderosamente a muchos líderes del mundo, de que un presidente se anime a darle un corte al déficit fiscal, que lo haya logrado en tan poco tiempo también, porque no estamos hablando de que hizo un programa
en el que durante 4 años iba a lograr la reducción. En un mes el déficit fiscal operativo desapareció. Y hoy Argentina, digamos, tiene todos los meses una dinámica de superávit operativo que sería absolutamente impensado en cualquier otro país del mundo. Creo que eso genera admiración por el coraje, por la determinación y también por la claridad conceptual de que es por acá la cosa, ¿no? Y eso me parece que de alguna manera atrae a muchos líderes del mundo, porque estamos hablando de un dirigente poco convencional que se anima a hacer cosas que la mayoría de los dirigentes políticos del mundo no se animarían a hacer porque son malas noticias para la sociedad o son políticamente incorrectos en términos discursivos, y eso es lo que genera probablemente mucho nivel de admiración, de respeto y también, ¿por qué no?, en algunos casos, de búsqueda de copiar estas cosas. El caso de Estados Unidos con Elon Musk y con Trump, diciendo, a ver cómo es este tema de las regulaciones en Argentina, muéstrenme cómo se hace porque nosotros también queremos hacerlo en Estados Unidos. Es una demostración empírica de que uno de los hombres más ricos del mundo y el presidente de la primera potencia mundial digan que Javier Milei es un modelo para ellos en términos de cómo está administrando la cosa pública en Argentina. Bueno, es un fenómeno que Argentina nunca recuerda en su historia política y que deja de ser entonces una cuestión meramente de simpatías o de temas menores, sino que en todo caso es un dato absolutamente novedoso en términos de la historia política, me animaría a decir latinoamericana, ¿no? Y creo que también le abre también buen paso a un tema que no hemos podido conversar, que es también el impacto político que va a tener para los próximos procesos electorales en Argentina, que van a terminar de definir cómo va a ser la segunda mitad de su gobierno. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. A ustedes, como siempre. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre lo que viene pasando en Ecuador. Hemos hablado varias veces en el programa sobre el problema de inseguridad ciudadana que se tiene, sobre los estados de emergencia que se han dictado y sobre las medidas que está adoptando el presidente Daniel Noboa para atacar este problema. Pero el problema de fondo es un problema de corrupción. En los últimos meses se ha descubierto y se ha destapado en todos los medios algo que se llama la Operación Metástasis, que es una operación de descubrimiento de esquemas de corrupción a lo largo de todo el sistema ecuatoriano. Estamos hablando de organizaciones criminales, estamos hablando de políticos, de funcionarios públicos, incluso de varias empresas involucradas en este problema que tienen en Ecuador. Y este problema ha llegado hasta el tema energético y por eso lo que se ha visto en los últimos meses en Ecuador es que se ha comenzado a racionar la energía. Han habido apagones de más de 10 horas para poder conservar la energía porque precisamente lo que se ha descubierto es un esquema de corrupción que involucra a funcionarios de gobiernos pasados con algunas empresas que no han hecho el mantenimiento a las plantas termoeléctricas que tenían que hacer y han incumplido el plan de desarrollo eléctrico, lo que ha generado escasez de energía en Ecuador, que es algo que se viene tratando de arreglar. Es un problema bastante serio que se está viviendo en ese país. Y para hablar sobre ese tema nos acompaña desde Ecuador el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Joselo Andrade. Bienvenido, Joselo, gracias por acompañarnos. Bueno, pues muy buenos días con todos. Excelente oportunidad de conversar con ustedes un momento. Quería preguntarte, ¿cuál es la situación que vive hoy Ecuador y por qué, digamos, se han dado estos racionamientos de energía, estos cortes eléctricos en los últimos meses? Bueno, en términos generales, lo que sucede en Ecuador con respecto al tema energético es que en la Constitución del año 2008 se indicó que la fuente de energía, por definición, debía ser una energía renovable, una energía sana, una energía, digámoslo así, no contaminante. Y por eso, de alguna forma, pusimos todos los huevos en la misma cesta, de tal manera que empezamos a depender de recursos hídricos, dependíamos en cierto modo del agua y de las lluvias en el Ecuador, puesto que nuestras represas hidroeléctricas están centradas en la Sierra Ecuatoriana. Al no llover este año y al no poder el sector privado intervenir dentro del sector eléctrico, dada las restricciones que la Constitución del 2008, la Constitución socialista del siglo XXI, impuso al Ecuador, pues luego, pues naturalmente estamos sufriendo o pagando esa factura. Sin embargo, en este momento, ya sumado a la venta de energía del sector eléctrico de Colombia, a algunas inversiones que escasamente se han logrado montar ya para este tiempo,
Y sobre todo, gracias a que ya el clima ha cambiado, pues tenemos más lluvias y esas lluvias han logrado incrementar los niveles de agua en las represas y todo esto ya pues comienza un poco a marchar. Ahora mismo yo me encuentro sin luz en mi casa y estoy pues con un ordenador y con una batería externa haciendo lo que la mayoría de los ecuatorianos todavía estamos haciendo. Pero esta semana ya tenemos 3 horas de racionamiento, se espera que el día 20 de diciembre ya cesen estos cortes de energía, pero la verdad es que la pasamos muy mal. Tuvimos semanas en que hasta 14 horas diarias no existía luz en el Ecuador. Uno de los argumentos que ha usado Daniel Noboa para abordar este tema de la electricidad ha dicho que la capacidad energética instalada ha estado bastante descuidada durante las últimas décadas. Ha hablado de esquemas de corrupción alrededor de eso. ¿Qué efecto han tenido estos problemas de corrupción vinculados al tema energético con los apagones? Bueno, yo te diría lo siguiente, en realidad Daniel Noboa no ha entendido cuál es el problema y el problema del Ecuador es que la Constitución de 2008 no permite invertir al sector privado, digamos, en la generación, distribución y transmisión de la energía. Entonces, claro, él puede indicar que en el pasado no hubieron recursos y no se realizaron inversiones, pero desde luego el Estado, por definición, tiene problemas por los cuales no puede intervenir de forma adecuada. Si nos vamos al histórico, desde tiempos de Rafael Correa o del socialismo del siglo XXI, el Estado ecuatoriano viene digamos, con un déficit de aproximadamente 5.000 millones de dólares. Eso le pasó al gobierno anterior y le está pasando a este. Si luego el Estado ecuatoriano es el encargado de la infraestructura eléctrica y de la inversión eléctrica, pues con un déficit nunca existieron los recursos necesarios para hacer frente a dichas inversiones. Ahora, no solamente se trata de una cuestión de recursos, sino que en el sector eléctrico, dado los temas de contratación pública, dado los tiempos de respuesta del Estado ecuatoriano, dados los normales focos y casos de corrupción que existen en toda empresa pública, el resultado es lo que tenemos, un Ecuador con apagones, un Ecuador que no solamente ha tenido un apagón energético, sino un apagón económico y que ha dificultado mucho más las posibilidades del Ecuador de crecer durante este año, al punto de que todos los analistas económicos concuerdan en que en este momento el Ecuador va a decrecer económicamente entre 1 y 1.5% para este año. Claro, como dices, cuando el rol del Estado es tan grande y cuando hay tanta burocracia, también eso es caldo de cultivo para la corrupción. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Daniel Noboa para poder, digamos, contrarrestar esta crisis energética que se vive en Ecuador? Bueno, yo me imagino que lo primero que hizo fue prenderle una vela a San Pedro, porque al final del día, si en diciembre estamos retomando un poquito la normalidad, como indico, todavía tenemos cortes eléctricos, lo que sucede es que básicamente ha empezado a llover. Entonces, las lluvias le han salvado la campana. Sin embargo, no hay que dejar de decir pues que en el último tiempo se tuvieron que destinar recursos que no existían para renovar o para, digamos, reparar algunas de las centrales eléctricas que nosotros tenemos dañadas y que poco a poco se han ido incorporando. Pero de no ser por la venta de energía eléctrica desde Colombia, ¿ya? Y de la contratación de barcazas que vienen de otros lados, nosotros seguiríamos con este problema. Ahora, el problema no se ha terminado. En definitiva, lo que se ha anunciado es que ya no tendremos cortes de luz. Pero mientras permanezca este sistema perverso que no permite invertir al sector privado en generación y transmisión eléctrica, pues seguiremos, digamos, en cierto modo dependiendo del clima como se vivía en el pasado. Ahora bien, digamos, en el último tiempo se tramitaron 2 leyes económicas urgentes que apuntaban a que se permita un poco al sector privado intervenir en esto, pero digamos, el tratamiento ha sido de una forma, como quien dice, complementaria. No se está hablando de privatizaciones ni de concesiones, sino de permitir marginalmente a la generación de energía que luego tiene que ser vendida al Estado ecuatoriano para que éste distribuya esa energía. Entonces, no tenemos un mercado eléctrico que finalmente nos dé, digamos, la solución que necesitamos los ecuatorianos. Y, digamos, ¿tú crees que este análisis se hace, digamos, en la ciudadanía ecuatoriana, digamos, que el problema es la falta de libertad en el mercado?
¿O crees que están respaldando las medidas de Daniel Noboa y creen que ese es el camino correcto para salir de esta situación? Bueno, la verdad es que esto de los apagones le ha hecho perder mucha popularidad al presidente candidato a la presidencia Noboa, porque también en este momento se encuentra en tiempos de elecciones y esto ha sido, es definitivo. Pero más allá de quién provea, ya, la verdad es que los ecuatorianos, luego de apagones de hasta 14 horas, o sea, imagínate lo que es tener apagones de 14 horas que se daban durante el día, de tal manera que, mejor dicho, durante el día y la noche, de tal manera que teníamos apagada la luz siempre. Al ecuatoriano lo que le importaba era que el problema se resuelva lo más pronto posible. Ahora, sin embargo, el análisis, y muy bien llevado por la mayoría de todos los analistas en el Ecuador, e incluso yo diría de gran parte de la ciudadanía, y con esto no lo menciono por una creencia, sino por comentarios generales, es de que es necesario permitir por lo menos la inversión en el sector eléctrico, ya, más allá de que necesitamos realmente es dar paso al sector privado para que se solucione el problema como el sector privado solo puede hacerlo. Entrando a que van a haber elecciones pronto, ¿cuál es el panorama electoral en estos momentos en Ecuador? Bueno, a pesar de que se encuentra muy golpeado políticamente el presidente Noboa y de que ha venido bajando, digamos, puntos semana a semana, sobre todo yo diría por el tema de los apagones y la falta de resolución en el tema de seguridad y de reactivación económica, lo cierto es que todavía sigue siendo, o en apariencia todavía sigue siendo, la opción más cercana para llegar a segunda vuelta con el socialismo del siglo XXI. Situación que es lamentable. Y digo lamentable sobre todo por la segunda parte, que el socialismo del siglo XXI siga siendo una fuerza política importante dentro del Ecuador. Ahora, si bien el presidente en funciones, candidato también, mantiene, yo no diría altos niveles, sino la probabilidad más alta de estar en segunda vuelta, hay candidatos, o digámoslo así, que están a la saga y en espera de tomar el lugar de Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral. Después de la salida, digamos, medianamente oscura o llena de ciertos reparos por parte de la ciudadanía, de un candidato que también se llama Jan Topic, la verdad es que las posibilidades de un tercero, sí, o sea, de un tercero que se coloque en segundo puesto o que llegue a segunda vuelta, son razonables y hoy por hoy muchos discuten incluso la posibilidad de que no sea Daniel Noboa quien llegue a segunda vuelta. Claro, porque también hay que ver si es que Daniel Noboa se terminó aliando con el partido de Correa, dónde queda el espacio espectro político de la derecha y quién lo va a terminar representando en ese proceso electoral. Creo que es un tema que nos va a dar bastante para hablar en los próximos meses. Muchas gracias por acompañarnos, José. Pero si hay un detalle, lo cierto es que esa alianza existió hasta la mitad del gobierno. De ahí en adelante rompieron al menos frente a las cámaras. Bueno, en la política siempre también lo que parece y lo que es hay que comenzar a desgradarlo un poco, ¿no? Muchas gracias, José. Listo, muchísimas gracias. Buenos días. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre un tema fundamental en el proceso electoral de los Estados Unidos y que también se perfila para ser muy importante en los primeros meses de la administración de Donald Trump. Estamos hablando del tema de la inmigración, porque en los últimos días CNN ha reportado que el Partido Demócrata está presionando bastante al todavía presidente Joe Biden para adoptar medidas que protejan a los inmigrantes ante las políticas migratorias que podría implementar Donald Trump. Se ha hablado bastante del tema de deportaciones masivas, por ejemplo, y Trump ha dado varias señales bastante fuertes sobre cuál podría ser su política migratoria, especialmente en el plano internacional, ¿no? Ha tenido conversaciones bastante duras con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. También ha respondido, digamos, de forma indirecta a los emisarios de Nicolás Maduro que han tratado de negociar con él a través del tema migratorio, así que va a ser un tema muy importante para los próximos meses, especialmente porque el gobierno de Trump comienza en pocas semanas. Para analizar esta situación nos acompaña el abogado especialista en temas de inmigración, James Gagel. Bienvenido, James.
Gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. Quería preguntarte por este tema de las deportaciones masivas, porque en los medios en Estados Unidos pareciera que se habla de deportaciones masivas indiscriminadas. Quería preguntarte, ¿cuál es el plan que hasta ahora ha revelado Donald Trump en el tema de inmigración y si son específicamente deportaciones indiscriminadas contra cualquier persona? Bueno, en primer lugar, vamos a poner esto un poco en contexto. A los Estados Unidos visitan unos 132 millones de personas anualmente. Somos un país muy abierto. Gente entra, mi estudio jurídico maneja 35 diferentes visas, 25 formas de llegar a la residencia, la ciudadanía. Somos un país muy abierto. Estamos en 186 millones de personas entrando, saliendo libremente, legalmente. En 2019, después de la pandemia, ahora estamos en 132 millones y está subiendo. Cuando Trump era presidente, 200,000 personas cruzaban la frontera al año. Cuando Biden tomó la presidencia, en los primeros 60 minutos paró la construcción del muro, pagamos $6 millones diarios para amenazar las herramientas del muro hasta que lo vendimos en 5 centavos al dólar, seguido por 65 medidas más legales, abriendo la frontera totalmente con esa ideología que ninguna persona es ilegal. Sí hay personas ilegales cuando están entrando a tu país en forma ilegal, que es un delito. Salvatrucha, Tren de Aragua, etcétera, es gente peligrosa. Entonces no es deportación masiva, como los noticieros les gusta llamarlo. 10 millones de personas entraron en forma totalmente ilegal. Yo armo un expediente que pesa 1 kilo, dando cualquier cantidad, 60 horas de trabajo al oficial para obtener una visa para un empresario, emprendedor para entrar a este país, contratar gente y pagar impuestos. Biden hizo un universo paralelo de ilegalidad, descartando totalmente las 35 visas, 25 formas de llegar a la residencia y simplemente abriendo la puerta. Hay impedimentos. Si tú tienes antecedente penal, si vas a volver carga pública, no eres apto, no eres elegible a entrar a los Estados Unidos. Tienes que caber dentro de una de las 35 categorías que hay para entrar. Y Biden simplemente eliminó nuestro sistema legal y creó un sistema ilegal, dando la bienvenida a gente cruzando la frontera, cometiendo un delito en el curso de entrar. 10 millones de personas, es la más grande, población más grande de 36 estados en los Estados Unidos. 2 millones de estos 10 millones no fueron detenidos, no sabemos ni quiénes son. Recuerda que solamente requirieron 19 personas para dar debajo las Torres Gemelas en 2001. Entonces, es un problema grave. 500,000 con antecedentes de homicidio, 400,000 con antecedentes de violación y muchos más delitos que tiene la gente que se encuentra aquí en forma ilegal. Entonces, no es deportación masiva, no es indiscriminada. Créeme, encontrar y deportar 10 millones de personas con antecedentes penales, gente violenta, va a ser un reto. Los que tienen TPS, los que están en el curso de inmigración legal, bienvenido. Más bien, Trump es enemigo de la burocracia. Trump dice, bueno, tú te gradúas de la universidad aquí en Estados Unidos, quédate, que sea residente. ¿Por qué vamos a dejar que regreses a China, a otro país y competir con nosotros? Te hemos educado, quédate. Esta no es la ley ahora, pero Trump está muy abierto en cuanto a lo que es práctico, es empresario, no tiene mucha ideología, y entonces está enfocado solamente en el lío creado a propósito por el presidente Biden, un poco limpiar esta ola de criminalidad que estamos experimentando en el país en este momento. Sheinbaum también le ha dicho a Trump, lo que se entiende es que las personas que hayan entrado a Estados Unidos a través de la frontera de México, pero que no sean mexicanos, que sean deportados a sus países de origen. ¿Usted cree que es un tema, Sí, digamos, logísticamente posible para Estados Unidos o podría generar algunos problemas en la política migratoria que quieren plantear?
Bueno, la regla por lo general es que tú deportas a una persona a su país de origen. Ahora, México ha aceptado en el pasado cubanos, venezolanos y ciertos grupos, ¿no? Pero México es totalmente entendible. México no está dispuesto a aceptar personas que no son ciudadanos mexicanos. El problema para los Estados Unidos es que tenemos ciertos países como Cuba, Venezuela, que no aceptan su propia gente de vuelta. Entonces hay que ver ahora cómo vamos a manejar esta situación. Ojalá que México pueda colaborar, porque países como Venezuela, Cuba, pueden aceptar personas que se encuentran en su territorio de vuelta a Cuba desde México o México hacia Venezuela. Eso está por ver cómo manejar un poco los detalles difíciles en cuanto a la colaboración de otros países como son Cuba y Venezuela, que no son amigos de los Estados Unidos. Justamente entrando de forma corta al tema de Venezuela, porque emisarios de Maduro, al menos informalmente en los medios se ha dicho que han tratado de acercarse a Donald Trump con una especie de trato en el cual Maduro se queda como presidente de Venezuela, pero comienzan a aceptar a sus migrantes de vuelta. ¿Usted cree que ese es un acuerdo que Donald Trump podría considerar? Venezuela es un narcoestado. Venezuela es una organización criminal. Yo no creo que va a encontrar mucha amistad con la administración Trump y menos con nuestro nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Él no tiene ninguna tolerancia para países como Irán y Venezuela, la forma en que están colaborando, sus vínculos con terrorismo, viviendo del narcotráfico. Un general convicto de narcotráfico de Maduro subió a ministro y fue un premio, ¿no? Ser convicto de narcotráfico o buscado por el narcotráfico en Venezuela. Trump, mira, es práctico, es, digamos, como si fuera empresario. Si beneficia a los Estados Unidos, si hay algo realmente ventajoso que podemos obtener a raíz de una conversación con un dictador como Maduro, hay que reconocer que Putin, los Castro en Cuba, lo de China, están ahí, lo de Corea del Norte. Hay que vivir con esas personas. Los demócratas ni quieren hablar con ellos, pero hay que comunicar y hay que mantener un mundo con paz. Pero yo no veo que Maduro tiene mucha ventaja. Vamos a ver qué ventaja puede sacar los Estados Unidos a través de una conversación con Maduro. Si hay una ventaja significativa, quizás se puede lograr algo. Igual, como usted dice, también complicado por la presencia de Marco Rubio como secretario de Estado, que es una persona, digamos, bastante cercana a la oposición venezolana, pero tal vez podría hablarse no de que Maduro se quede en el gobierno, sino de una especie de salida ordenada que, digamos, beneficie a todo el mundo. Pero vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Sería idóneo, porque Maduro no ganó la elección, entonces había fraude. Sí, sería idóneo, pero el problema de desplazar un gobierno y dejar un gran vacío es que a veces estás invitando algo que podría ser peor. Entonces hay que ver cuál sería la solución. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, James. Gracias. Buen día. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Siria, una situación que todo el mundo está siguiendo y que es bastante compleja de entender, porque lo que hemos visto en los últimos días es que ha sido derrocado el gobierno de Bashar al-Assad, un gobierno que lleva décadas en el poder, que sobrevivió a la primavera árabe, lo que muchos países en Medio Oriente no sobrevivieron, pero lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses es bastante interesante para analizar, y para entender esto hay que regresar un poco en el tiempo, porque cuando comienzan las revueltas de la primavera árabe en los 2010, varios digamos, regímenes caen, ¿no? Cae el régimen de Hosni Mubarak, por ejemplo, en Egipto, que es uno, digamos, de los regímenes más importantes en ese momento. El gobierno de Bashar al-Assad logra sobrevivir estas revueltas civiles, pero lo hace con un costo bastante grande, porque lo que termina ocurriendo en Siria
es que comienza una guerra civil. No es que Bashar al-Assad gana, sino que se desata una guerra civil que enfrenta a una serie de actores bastante complejos. Por un lado tienes al gobierno de Bashar al-Assad, digamos, soportado por Rusia, por Irán en la región, y por otro lado tienes una serie de movimientos opositores. Estamos hablando de movimientos formados por remanentes de Al-Qaeda, por el Estado Islámico de Irak y Siria. Estamos hablando también, por otro lado, de la influencia turca en el norte de la región. Estamos hablando también de los kurdos que están tratando de conseguir territorio para lograr, digamos, establecer su Estado. Entonces, hay muchos actores de por medio, no todos son buenos. Bashar al-Assad tampoco es bueno, entonces en tanto es una buena noticia que ya no siga siendo el dictador de Siria y que haya habido la liberación de cientos de presos políticos, la situación que ha dejado el derrocamiento de su gobierno es bastante delicada, va a afectar también bastante a la geopolítica mundial. Vamos a ver qué hace los Estados Unidos en este caso, qué hace Rusia, Irán. Hay varios intereses de por medio de una zona que también es bastante complicada porque involucra a otros países. Estamos hablando no solo de Irak, no solo de Turquía, del grupo kurdo, sino también estamos hablando de las implicancias que puede tener esto para Israel si es que no protege bien sus fronteras. Entonces es un tema complicado y para analizar este tema nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Hola, Araceli, muchas gracias por estar aquí. Quería comenzar preguntándote, ¿qué crees tú que significa la caída del régimen de Bashar al-Assad para Siria y también para Medio Oriente? Bueno, es demasiado pronto todavía para saberlo, porque, pues bueno, ahora este grupo que acaba de tomar el poder tiene que conformar gobierno, tiene que establecer una nueva constitución y en base a eso sabremos lo que va a significar. Sin embargo, sabiendo lo que este grupo Hayat Tahrir al-Sham, digamos, cuál es su ideología, en qué se inspiran, su gobierno ya en una provincia siria que se llama Idlib. Ellos ya gobernaban una provincia siria llamada Idlib, y sobre todo las personalidades que están integrando el nuevo gobierno, podemos pensar de que va a ser un gobierno de corte islamista. Van a instaurar una especie de teocracia en Siria, no viene una democracia a Siria, y eso podría no solamente significar que Siria no va hacia ninguna democracia, e inclusive ha sufrido un retroceso en materia de libertades, porque si bien el gobierno que estaba era una dictadura muy brutal, era laica al menos, había libertad religiosa, y con este grupo es probable que no solamente que no haya democracia, sino que incluso haya una persecución a las minorías religiosas, pero también podría desestabilizar el Medio Oriente, ya que el acceso al poder de un grupo yihadista de corte sunita, digamos, cuyo origen es el Al-Qaeda en Siria, podría, digamos, impulsar a otros grupos parecidos en países como Jordania o Egipto para tomar las armas, radicalizarse y hacer una revolución en esos países. Quería preguntarte porque se habla mucho de quiénes son los aliados de Bashar al-Assad, pero se habla de la, digamos, de la oposición o de los grupos opositores como si fuera un solo cuerpo. Yo entiendo que hay, digamos, varios grupos que conforman lo que ha sido, digamos, el grupo opositor que se ha levantado en contra de Bashar al-Assad. Si nos puedes hablar un poco sobre, digamos, los diferentes grupos que conforman esta oposición y qué es lo que piensan, cuáles son sus ideas. Bueno, la guerra civil siria es sumamente complicada. En mi opinión está en curso, no es que pasó, no, sigue habiendo una guerra civil siria y muy probablemente estamos entrando al nuevo capítulo de la guerra civil siria. Es sumamente complicada porque ni siquiera es que son los grupos opositores contra Bashar al-Assad, sino que dentro de los mismos grupos opositores también estaban en guerra, o están en guerra entre sí mismos. Por ejemplo, tenemos las fuerzas democráticas sirias, que son las que se ubican en el extremo noreste de Siria, es decir, del río Éufrates en adelante hacia la frontera con Turquía y con Irak. Es mayoritariamente kurdo, son los que quieren constituir un Estado sirio democrático, laico y plural.
pero ellos no tienen suficiente fuerza como para controlar Siria, como para tener todo el poder, así que se han conformado en su extremo norte, creando una especie de autonomía que la llaman la Rojava. Es fundamentalmente kurda, pero tienen cabida cualquier tipo de sirio que quiera convivir con ellos de forma democrática y laica, por supuesto. Digamos, el otro extremo noroeste teníamos las milicias que actualmente acaban de tomar el poder, comandadas fundamentalmente por Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente frente al Nusra, anteriormente Al-Qaeda en Siria, comandadas por el señor Al-Golani, que justamente era el dirigente de la Al-Qaeda en Siria, antiguamente dirigente de la Al-Qaeda en la provincia de Nínive, en Irak. Fue arrestado por los norteamericanos durante la guerra en Irak, después fue posteriormente liberado y de ahí se fue a Siria a fundar la filial de la Al-Qaeda. Ellos convivían, actualmente pues conviven, pero en un área mucho más grande, que es la gran parte de Siria que han tomado, con otros grupos como por ejemplo el Ejército Nacional Sirio. No estoy hablando del ejército de Bashar al-Assad, ese era el ejército árabe sirio, o un grupo que se llama el Ejército Nacional Sirio, que también son yihadistas pero más moderados y están bajo la tutela de Turquía. Estos dos grupos fueron los que lanzaron la ofensiva de Alepo que derivó en la caída de Bashar al-Assad. Pero el grupo que termina tomando el poder en Damasco es Hayat Tahrir al-Sham, del señor Al-Golani, que es anteriormente Al-Qaeda en Siria. Y ellos tienen una ideología profundamente yihadista porque precisamente es el Al-Qaeda. Solamente que primero se inspiran en tomar el poder en Siria, constituir su régimen en Siria e implantar la Sharia en Siria. Y posteriormente, pues, bueno, viene la revolución islámica al resto de los países de la región. Hay otros grupos, unos muchos más minoritarios, pero fundamentalmente son estos. Hayat Tahrir al-Sham, que es el Al-Qaeda, con el Ejército Nacional Sirio, que son los tutelados por Turquía. Tenemos en el otro extremo los kurdos, con las fuerzas democráticas sirias. Ellos no tienen suficiente poder como para controlar Siria. Una vez que Bashar al-Assad, digamos, cae, su régimen cae, queda en todo el centro de Siria un gran vacío de poder. Los militantes de Hayat Tahrir al-Sham todavía son muy pocos como para controlar el país. Así que una de sus estrategias está siendo pues vaciar todas las cárceles. En el Medio Oriente, cada vez que se han vaciado las cárceles, evidentemente estamos hablando de dictaduras, muchos pueden haber sido presos políticos por haber querido algún tipo de libertad de expresión, pero se han vaciado las cárceles sin preguntar quiénes estaban ahí, cuáles habían sido sus crímenes, sus fechorías, y generalmente cuando eso ha pasado, grupos como el Estado Islámico resurgen. Así que es probable que también haya el resurgir del Estado Islámico en Siria. De hecho, hay peligro de que eso suceda. Y hay, digamos, conato de la creación de una especie de milicia, esto sí sería nuevo, en el sur de Siria, en la zona del Jabal Druso. Estos son un grupo que anteriormente pues ya habían protestado en contra de Bashar al-Assad, pero también estaban, digamos, con mucha inquietud de que Siria pudiera caer en manos islamistas, y ahora se está pensando en la posibilidad de que estos drusos o bien declaren su independencia o busquen algún tipo de acercamiento con el Estado de Israel, porque sienten muchísimo miedo de lo que podría ser una Siria yihadista. Así que ya se está formando una especie de milicia al sur de Siria, en el Jabal Druso, que podrían entonces ser unos nuevos integrantes de esta próxima guerra civil que puede estarse gestando. Y quería preguntarte porque, digamos, teniendo en claro ya no cuáles son los bandos, pero cuáles son los diferentes actores que están en Siria, ¿cómo así luego de tantos años de haber logrado mantener el poder, los opositores logran derrocar a Bashar al-Assad? Bueno, eso nos sigue interrogando a todos los estudiosos de la guerra en Siria, e incluso para el mismo Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, que apoyó a estos rebeldes. Dice que le impresionó, que ellos no pensaban que esto iba a pasar de esta forma.
De hecho, la ofensiva estaba planificada nada más para tomar unas zonas rurales de Alepo y tratar de renegociar algún tipo de acuerdo con Bashar al-Assad, pero se vino el colapso general del país. Y es que, pues, si bien Bashar al-Assad, digamos que parecía que estaba ganando la guerra civil siria, o podemos decir que ganó la primera parte de la guerra civil siria, cuando tomó la ciudad de Alepo y expulsó a los yihadistas a la región de Idlib, en ese entonces los sirios, ya una vez que estaban hartos de tantos años de guerra civil, querían regresar a la Siria de antes, es decir, a la Siria que era antes de la guerra civil siria. Pero se encontraron con que nunca regresaron a esa guerra civil, nunca regresaron a esa Siria de antes. Era una Siria dictatorial, porque era la Siria de la casa de la familia Assad. No había ningún tipo de libertad de expresión, pero por lo menos se podía vivir con cierta dignidad, que no se metía en política, podía hacer su vida, podía estar más o menos tranquilo. Esa Siria no volvió. Siria es un país que no se recuperó de la guerra civil. Es un país que quedó todavía con las sanciones, fueron sanciones brutales que le puso Occidente a Siria. Incluso hubo sanciones a la harina a Siria, y hubo sanciones al gas doméstico sirio. Una bombona de gas llegó a costar $50 para una sociedad donde ganaban apenas $15 al mes. Y eso repercutió en todo, incluso en el ejército. El sueldo que se le terminó pagando a los soldados era $15 al mes. Así que el ejército, para financiarse, tuvo que recurrir a montar alcabalas en cada esquina en Siria. Terminaban siendo los mismos sirios de a pie quienes terminaban pagando los platos rotos de la crisis económica. Para sostenerse, el gobierno tuvo que, digamos, hacerse un poco el loco con el tráfico de la droga y terminó creándose un narcoestado. Una vez que se crea un narcoestado, eso corrompe todas las instituciones. Pues, y llegamos a la Siria de hoy, que a pesar de que tenía tanques, tenía helicópteros donados por los rusos, tenía, digamos, de forma nominal un ejército numeroso, todo se vino abajo cuando vino la ofensiva, porque ya los soldados y la gente tampoco creían en la Siria. Y de hecho, por eso muchos creen que la Siria de antes ya murió y no va a volver, y lo que viene actualmente es completamente desconocido, porque resultó que es que los sirios ya no querían esa Siria, tampoco saben qué es lo que quieren, tampoco saben qué es lo que viene, pero básicamente Bashar al-Assad, que era el representante de una Siria que murió, no pudo convencer a nadie para luchar por ella. Así que, pues, la sociedad simplemente obstinada, cansada de todo lo que estaba viviendo, habían apagones diarios, salió a la calle y tratando de tomar el destino en sus manos, pues todo el país colapsó. Una vez que eso sucede, ya Bashar al-Assad estaba condenado, no podía mantener el poder, y los rusos no podían darle una ayuda tan significativa, que sería ya no parar la ofensiva, sino controlar todo el país. Hubiesen tenido que trasladar cientos de miles de efectivos, y eso pues no era posible. Claro, algo que seguramente ha tenido el efecto es que Rusia en guerra con Ucrania, destinando recursos ahí, Irán con su ofensiva contra Israel, también bastante golpeado por esa situación, y también, claro, tienes el tema de los kurdos, el tema de Turquía, el tema que nos mencionas al sur de Siria. Es una situación bastante compleja la que va a enfrentar Siria en los próximos meses, y seguramente vamos a seguir analizando este tema para ver cuáles van a ser las consecuencias, no solo en Siria, sino también en el resto de los países del Medio Oriente y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos, César. Fue un placer, Araceli. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y grabamos con las conclusiones del programa, y como hemos podido hablar del tema de Argentina ya a un año del gobierno de Javier Milei, ha sido una situación bastante complicada la que asumió. 70 años de peronismo han tenido una crisis económica bastante fuerte en Argentina, y lo que prometió Javier Milei con bastante honestidad fue que la situación iba a ser difícil, que iban a tener que tomarse medidas bastante drásticas, pero que esto iba a tener resultados importantes. Y lo que hemos hablado bastante con nuestro invitado Alberto es que precisamente estos cambios económicos lo que tienen como objetivo es un cambio mucho más profundo en la sociedad argentina, y a mí me recuerda mucho una frase que he leído varias veces, que es que
la economía un poco a veces es el camino para lograr cambiar el alma de las naciones, y eso yo creo que es un poco lo que está pasando en Argentina. A pesar de que recién va un año, lo que se está viendo es un gobierno bastante popular que está tomando medidas bastante complejas, bastante complicadas de explicar, pero que está teniendo resultados positivos no solo para Argentina, sino también para el resto de países en el mundo que están viendo que las políticas de la libertad funcionan. Y eso nos lleva al segundo tema, que es lo que viene pasando con Ecuador. Yo creo que el gobierno de Daniel Noboa podría ver lo que están haciendo en Argentina, porque lo que hemos hablado del problema energético, de los apagones que están teniendo, podría solucionarse en parte, como nos dijo nuestro invitado, con abrir el mercado. Lo que ocurre en Ecuador es un mercado muy restringido por el Estado, donde los privados no tienen ningún tipo de participación, y abriendo ese mercado se podrían solucionar varios problemas que tienen, porque lo que ha pasado en Ecuador son apagones de hasta 12 horas durante el día, donde los ecuatorianos no tenían acceso a energía. Entonces hay que tener todo eso en cuenta para ver cuáles pueden ser las medidas que se pueden tomar para aliviar esta situación. Luego también hemos hablado sobre el tema de inmigración en los Estados Unidos, un tema que fue clave en las elecciones y que va a ser clave en las próximas semanas, ya que va a asumir el gobierno de Donald Trump. Se está ejerciendo bastante presión sobre Joe Biden para que ponga nuevas medidas que puedan proteger a los inmigrantes, pero el plan inmigratorio de Donald Trump parece ser bastante fuerte. Ya ha comenzado, ya ha tenido conversaciones bastante duras con la presidenta de México, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, diciendo que va a imponer tarifas si es que no hay un control migratorio más fuerte en las fronteras. Parece que está funcionando su estrategia, así que vamos a ver en las siguientes semanas cómo se va desarrollando ese tema. Y por último, el tema que ha conmovido, creo, el mundo en las últimas semanas, lo que viene ocurriendo en Siria. Se ha derrocado al gobierno de Bashar al-Assad, pero como hemos hablado, eso es un tema bastante más complejo del que parece, porque no es blanco o negro, hay un montón de grises, hay un montón de actores que están tratando de tomar el poder. Hay un grupo, que son los remanentes de Al-Qaeda, que han logrado hacerse del poder momentáneamente, pero también hay muchos otros grupos yihadistas que están tratando de, entrar al gobierno, de obtener poder. Hay un montón de otros grupos que están tratando de conseguir territorio. Hay otros países involucrados que también tienen bastantes intereses. Estamos hablando de Turquía y Israel, por ejemplo, que tienen bastantes intereses de ver qué es lo que va a terminar pasando en esta región del mundo, que puede tener, consecuencias sobre la seguridad mundial muy importantes. Así que vamos a seguir hablando del tema de Siria en otros programas. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.